Pueden sentarse. Permitimos que estuvieran un momentico de pie para que la circulación y así eso nos despierta en el espíritu, ¿no? de la adoración en la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, nos sentimos felices y contentos al estar con ustedes, adorando al Señor. Y como dice la palabra, que esa adoración debe ser en espíritu y en verdad. Para mí, el viernes es un día esperado, porque cuando terminan las horas del viernes a la puesta de sol, yo me siento tan feliz, hermano, a darle la bienvenida al día del Señor. El sábado es un preludio de lo que será estar con Cristo en el reino de los cielos. Por eso cada vez que llega un sábado, digo: Señor, gracias por darme un sábado más en esta tierra y uno menos en este mundo para estar más cerca del reino de los cielos. Más cerca estamos, hermanos, del hogar celestial. Así que animaos, alegraos, exhortaos los unos a los otros con la bendita esperanza. Por eso fui motivado en esta mañana, mientras preparaba el sermón, de cantar estos himnos de Sión, estos himnos que dan sentido a la vida espiritual, estos himnos que nos elevan hasta el trono de la gracia. Por eso decimos: no puede ser el mundo de dolor, de miseria, de enfermedad, de desgracia nuestro hogar. Nuestro hogar está ¿dónde? En el cielo. Ya podemos ver el resplandor, hermanos, por la fe de ese hogar celestial. Por eso cantábamos: nos veremos junto al río. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. No es un río cualquiera, hermano. Es el río de ¿qué? De la vida, que sale del mismo trono de Dios. Y los que beban de esa agua vivirán por los siglos de la eternidad. Hermanos, en esta mañana quiero hablarles acerca de una generación muy especial. La humanidad siempre ha estado compuesta de generaciones. Han habido muchas generaciones. Y esta palabra generación tiende un poco tiene varios significados y algunos a veces no la entienden. Una generación está compuesta por la vida de un ser humano, desde que nace hasta que muere. Esa es su generación. Es la generación de todas las personas que han vivido en esa época. Desde que nacen hasta que mueren, son contemporáneos. La cultura los amolda. Y de una generación a otra la cultura cambia. Y cuando yo pensaba en esto, imagínense, hermano, cuando yo era niño, nada de esto existía. Simplemente me recuerdo, en mi casa había un radio, era bien grandote, con una batería bien grandote. Ya hoy eso no se usa. ¿Es verdad o no es verdad? Ya un poco más adelante apareció por primera vez un cajón de madera cuadrado con un pedacito de cristal, que la imagen se transmitía en blanco y negro. Esa era otra generación. Eran diferentes, ¿sí o no? Y se usaba el teléfono. Usted tenía no todo el mundo tenía teléfono, tenía que llegar a una pared, y entonces en esa pared estaba un aparato así, con un disco así, con unos números. Usted que me moviera. Se dan cuenta que cada generación tiene y la gente era feliz con eso. ¿Sí o no?
Ya hoy no, ya hoy tenemos el mundo, ¿dónde? En un bolsillo. ¿Qué usted quiere saber? Ahí está. Yo me quedo encantado, maravillado con estas cosas, ¿no? Ahora, qué diferente era la generación de antes a la de hoy. Por eso una generación está compuesta por una vida, por ciertas personas que viven en una etapa. Después viene ¿qué? La generación de nuestros hijos, la generación de nuestros nietos. Pero en toda la generación hay cambios. Porque la generación tiene que ver con la vida de una persona, con la cultura de una persona. Tiene que ver con el desarrollo de las cosas que ocurren con una persona o con muchas personas que viven en ese tiempo. Pero hoy yo quiero hablar de 3 generaciones que han caracterizado la vida del planeta Tierra. 3 tipos de generaciones, no hay más. Y quiero comenzar por la primera generación. Es la generación de los que se apartaron de Dios. Y esa generación ha existido siempre, con diferentes seres humanos, con diferentes culturas, en diferentes lugares. Siempre ha habido seres humanos que componen ¿qué? Una generación de los que no les interesa ¿qué? Dios. Y en nuestros días, hermano, existe ese tipo de generación, ese grupo de personas que no le interesa a Dios. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es el estilo de vida de estas personas que no le interesan las cosas de Dios? Que Dios no está en su programa, que Dios no está en su noticia. Yo les invito a abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en el libro de los orígenes, el libro de Génesis. Y allí en el capítulo número 6 nosotros vamos a encontrar las características de la generación o de las personas que no les interesa a Dios. Dice así la palabra. Génesis capítulo 6 y versículo número 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Quiere decir que después de Matusalén, después de Lamec, después de todas esas personas, se levantó una generación de hijos de Dios. ¿No lo dice así la Biblia? Pero que tuvieron una inclinación, que buscaron para sí esposas. ¿De dónde? De los hijos de los hombres. Porque la Biblia dice los hijos de Dios. ¿Y los hijos de qué? Eran los hombres carnales, eran los hombres que no tenían a Dios en su programa. Era ese tipo de generación, ¿no? Que no les interesó Dios. Ahora los hijos de Dios que se interesan en ese tipo de mujeres. Versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo ¿qué? Ahí hay otra característica. No solamente que se inclinan a las cosas del mundo, sino ahora que su pensamiento, su estilo de vida, su forma de vivir era de continuo ¿qué? Esa es la generación que no le interesa a quién. No le interesa a Dios. No están en el programa de Dios. Versículo número 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? Quiere decir que la gente que no tiene a Dios en su programa no solo aman las cosas del mundo, sino que se corrompen y son como
violentos. Versículo número 13. Estamos leyendo el Génesis capítulo 6. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Conclusión: aquellas personas que no les interesa el programa de Dios, esa generación que no le interesa a Dios, está condenada. Y eso lo dijo Dios, y se lo dijo a Noé: voy a ponerle fin ¿a qué? A esta generación. Y ahora el capítulo 7, ahora en el capítulo 7 de Génesis dice: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿En qué? En toda esta generación. Quiere decir que la generación de Noé se caracterizó ¿por qué? Por darle la espalda a Dios. Sí, la generación de Noé se caracterizó por darle la espalda ¿a quién? No Noé. Estoy hablando de la generación. La generación de Noé solo pensaba en comer y beber, en casarse y darse en casamiento. ¿Ve? La generación de Noé solo pensaba en la violencia, solo pensaba en el mal, solo pensaba en la corrupción. Por eso dice Noé: solo a ti he visto que justo en esta generación. Por lo tanto, esta generación que no me tiene a mí, dice el Señor, en su noticia, en su programa, yo los voy a ¿qué? A raer. Pero notemos, en cada generación, por maligna y corrupta, Dios también tiene ¿qué? Una generación de hombres como ¿quién? Como Noé. Esa es la generación que se apartó de Dios. Pregunto, ¿existe eso hoy, sí o no? ¿No hay una generación que solo piensa en comer y beber? Una generación que solo piensa en los placeres, en los deleites, en los cruceros, en Hollywood, en la alfombra roja, en la alfombra azul, en los premios Grammy, en los Latin Grammy, en aquello, en lo otro. ¿Sí o no? Esa generación no le interesa a Dios. Pero en medio de esa generación, Dios tiene sus Noé, que sí se interesan por quién. Para esta generación que vive así apartada de Dios, le espera lo mismo que le ocurrió a aquella generación maligna y corrupta en los días de Noé. Bien, pasemos a la segunda clase de generación. Y esta la encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo número 2 y los versículos del 6 al 10. Esta es la generación de los que no conocieron a Dios. La primera, ¿cuál era la característica? No les interesaba a Dios. Dios no estaba en su programa. Pero ahora esta es la generación que no conoce a Dios. Allí, el libro de Jueces, en la historia del pueblo de Dios, es el período después de la conquista, después de la muerte de Josué, aquel líder que introdujo al pueblo de Dios a la conquista de la Canaán terrenal. Ya Israel estaba establecido, ya las tribus tenían ¿qué? Su posesión, estaban demarcadas sus límites. Y entonces Josué ¿qué? Con aquella generación que muere. ¿Y qué ocurre? Viene allí esa generación, surge esa generación que no conoció a quién. Hermano, y me llama la atención
que esa generación surge ¿dentro de qué? ¿Dentro de qué? Del pueblo de Dios. Esa generación que no conoció a Dios surge ¿dentro de qué? Eso nos debe llamar la atención, ¿no? Esta generación, hermano, ¿por qué no conoció a Dios? Así lo dice la palabra de Dios en este libro de Jueces. Y vamos a leer el capítulo 6. Dice, capítulo 2, los versículos 6 en adelante. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo. ¿De quién? De Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que anduvieron con Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo número 10. Y toda aquella generación de Josué también fue reunida con sus padres, hablando de la muerte, ¿no? Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice la Biblia? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por ellos. ¡Wow! Se levantó dentro del pueblo de Dios una generación que no conoció a Jehová. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Recuerden, la primera generación no les interesa a Dios. Dios no está en su programa. Pero esta generación no conoce a quién. Dios. ¿Por qué? Pues bien, hermano, esto es una demostración que la salvación no se hereda. La generación no pasa de padre, perdón, las generaciones pasan de padre a hijo, pero la salvación no pasa de qué? De padre a hijo. No se transmite. La salvación hay que ¿qué? Que buscarla personalmente. ¿Son vuestras hijas? Papá y mamá no nos pueden salvar. ¿Verdad o no? No la puede salvar a ella. Es un asunto que ya está bien claro. La salvación no es por edad, no es por heredad, no es por herencia, no. La salvación es personal. Ahora, ¿qué trajo esta terrible situación en el seno del pueblo de Dios? Una generación compuesta por miles y miles, hasta millones de personas que no conocieron a Dios. ¿Qué falló? Número 1, el consejo de Deuteronomio. A los padres, mandamiento que yo te doy hoy, Israel, es para que tú se lo repitas a tus hijos en la mañana, en la tarde, al mediodía, mañana, pasado mañana, la semana próxima, el mes que viene, el próximo año y durante toda ¿qué? Recuerden que en aquel tiempo no habían ¿qué? Para estudiar individualmente. En aquel tiempo no habían ¿qué? Biblias, no habían libros. La sabiduría, el conocimiento, la salvación tenía que ser oral. Transmisión de padres a ¿qué? Ese era el legado. Pero tal parece que esa generación estaba tan ocupada con la conquista, con la posesión. Gracias. ¿Qué tierra me pertenece? ¿Qué lugar me pertenece? ¿Cuál es el más próspero? Parece que estaban ocupados en eso, que se olvidaron de la generación que surgía. Parece que no repitieron las maravillas del Dios
todopoderoso que era el creador, cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo Dios cruzó el mar rojo con ellos, cómo Dios los sustentó con pan del cielo cada mañana, pan fresco, cómo de la roca salía el agua, cómo la nube los cubría de día, cómo la columna de fuego ¿qué? Los alumbraba en la noche y le daba la calefacción en el desierto, qué frío. No le contaron cómo las aguas del río Jordán ¿qué? Se detuvieron como un montón y ellos cruzaron ¿en qué? En seco. Parece que no les contaron cómo la ciudad fortificada de Jericó se cayó con el nombre de Jehová. Parece que ellos no cumplieron esa misión, ni los padres ni los líderes. Y cuando los padres y los líderes no cumplen esa misión, se levanta una generación que no conoce a Dios. Hermanos, y yo me temo que hoy también dentro del pueblo de Dios se esté levantando una generación que sabe de Dios, pero que no conoce a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. En uno de mis sermones atrás les hablamos que conocer significa ¿qué? Relación. De la misma forma como un hombre se casa con una mujer y la conoce a través de su intimidad, así tiene que haber una intimidad entre cada persona con su creador. Es individual, no es colectivo. Si no se desarrolla ese tipo de relación, se conoce a Dios. Y aquí está el problema. Ahora, cuando no se conoce a Dios, hermano, escuchen las estupideces tan grandes que se cometen. Versículo número 13. Y dejaron a Jehová y adoraron ¿a quién? ¿Quién era Baal, hermano? Un muñecón de barro, de hierro o de madera, que le pusieron cabeza, le pusieron ojo, le pusieron boca, le pusieron oído, le pusieron mano, le pusieron cuerpo, no le pudieron poner vida. Y ahora esa generación empieza a adorar a un muñecón que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, ojos y no ven, que tiene mano y no palpa, que tiene pie y no camina. Son cosas estúpidas. Pero eso se repite ¿qué? Hoy. Es la misma generación que no conoce a Dios. Y cuando la gente no conoce a Dios, hermano, son las cosas más que irrazonables. ¿Verdad o no verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Versículo 17. Pero tampoco oyeron a los jueces, que eran los líderes en ese tiempo, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, no obedeciendo los mandamientos de Jehová. ¿No obedeciendo qué? Hermano, cuando no se obedece la palabra de Dios, cuando no se practica la palabra de Dios, cuando no se estudia la palabra de Dios, usted no conoce a Dios. ¿No estará ocurriendo eso en nuestros días? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas congregaciones? Las iglesias abarrotadas, esas mega iglesias, y la gente levantando las manos, y lo único que saben es levantar las manos, porque no conocen al Dios que están adorando. Anoche yo escuchaba una música, ¿no? Una música de esos himnos tradicionales, y veo cómo le cambian la letra. Y le decía, ¿no?, a mi familia, son especialistas en cambiar letras. ¿Por qué no respetan a ese autor que se inspiró a través del poder del Espíritu Santo y compuso un himno? Ahora vengo yo, que no me inspiro, y entonces ¿qué? Le cambio la letra para hacer mi arreglo. No,
Haga usted su propio himno y su propia composición bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando hoy. Las iglesias repletas y llenas, pero la gente no conoce a Dios. Ese es el segundo tipo de ¿qué? De generación que siempre ha poblado al mundo. La generación que no le interesa a Dios y la generación que no conoce a Dios. Pero dentro de esa generación que no conoce a Dios, siempre hay personas que sí, que componen una generación que conocen a Dios. Ahora, hermanos, vamos al tercer tipo de generaciones en este mundo. Y yo les invito para que ustedes abran sus Biblias en el Salmo 24. Y del Salmo 24, y aquí fue donde yo me sentí la inspiración para preparar el mensaje de hoy. Mientras yo estudiaba este salmo, en mis madrugadas, ¿no? Que es un salmo precioso. Salmo 24, los versículos 5 y 6. Dice así: recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hay una generación que recibe bendición. ¿De quién? Del que puede bendecir. Hay una generación que recibe justicia de Dios, del que es justo. ¿Qué tipo de generación es esa? Ahí está el texto. Ahí está el texto. Tal es la generación de los que le buscan. Los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¡Wow! Gloria al Señor. Si hay una generación que le da la espalda a Dios, que no se interesa por las cosas de Dios, si hay una generación que no conoce a Dios, hay otra generación que busca a Dios y buscan al Dios de Jacob. Y cuando yo me detuve ahí, yo dije, wow. Y yo caí de rodillas y le dije, Señor, yo quiero ser de esa generación. Y hermano, es mi deseo y mi propósito en esta mañana que usted salga de aquí con la única determinación y decirle, Señor, yo quiero ser parte de esa generación que busca el rostro de ¿quién? De Jehová. Y luego pone un apellido, el Dios de quién. Y esto me hace investigar. ¿Por qué? Porque Dios ahora se identifica con una generación que le busca y le pone un apellido. ¿La generación de quién? De Jacob. ¿Saben ustedes que Dios trasciende a las generaciones? Y Dios ve a las generaciones moverse en este mundo, pero sus ojos están fijos sobre una generación especial. Siempre ha sido así. Dios es galardonador de aquellos que le aman y le sirven. Gloria a Dios. Por eso Él dice, esa generación que busca a Jehová, al Dios de Jacob. Y de este personaje queremos hablar un poquitico, hermanos. ¿Saben ustedes que Dios no tiene privilegios? Todos somos ¿qué? Hijos de Dios. No hay unos más afortunados que otros, no. Todos somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero Dios se presenta en muchas ocasiones de una forma singular, especial, extraordinaria. Vamos al libro de Éxodo. Allí en el capítulo número 3 y en el versículo número 6 hay algo que habla de cómo Dios, yo no puedo interpretar la mente de Dios, pero pienso que con gozo, que con honor, que no quiero decir la palabra orgullo, ¿no? Porque Dios no es orgulloso, pero como que Dios se siente feliz, como que Dios se siente realizado, como que Dios se siente alabado y honrado. ¿Por qué? Por una generación. Y esa es la generación que está aquí en el Éxodo capítulo 3 y el versículo 6.
y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios, el Dios de tu padre. ¿Dios de quién? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de quién. Así que Dios se presenta en aquellas generaciones identificándose: mira, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios no dice yo soy el Dios de Ismael? ¿Por qué Dios no dice yo soy el Dios de Esaú? Y estoy hablando de qué, de la misma familia, de los mismos padres, de la misma promesa, del mismo pueblo. ¿Por qué? ¿Tiene privilegios Dios? ¿Hace sección de personas Dios? Pero hay tres nombres: Abraham, Isaac y Jacob. Como seres humanos no nos sacan ventaja a nosotros. Cuando usted mira el historial, el resumen de su vida, usted se va a dar cuenta que usted y yo hemos cometido los mismos errores que ellos. Que ellos fallaron. ¿Pero por qué? Si ellos fallaron, ahora Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ustedes saben que todos somos pecadores: Abraham, Isaac y Jacob, y todos qué. Pero hay una tendencia que marca la vida de los seres humanos. Hay personas que se caen bajando ¿qué? La escalera. ¿No es muy común eso? Porque la tendencia de esas personas es ¿qué? A bajar. Pero hay otras personas que se caen ¿qué? ¿Se caen qué? Al fin y al cabo no son caídas. ¿No son caídas? Lo mismo para abajo que para arriba, son caídas, ¿sí o no? Pero hay una diferencia. No es lo mismo caerse ¿dónde? Abajo que caerse ¿dónde? Arriba. Por lo tanto, la tendencia de Abraham, la tendencia de Isaac y la tendencia de Jacob, como la tuya y la mía, es que caemos. Pero la diferencia es que estos tres hombres se cayeron ¿qué? Se cayeron ¿qué? Subiendo y subiendo y subiendo, buscando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y hay gente que se está cayendo siempre ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia abajo. Esa es la diferencia. Por eso es que Dios dice: yo soy el Dios de Jacob. Yo no puedo ser el Dios de Esaú. Yo no puedo ser el Dios de Ismael, que siempre están ¿qué? Hacia abajo. ¿Entendemos, hermano? La diferencia. Y yo alabo el nombre de Dios. Porque con mis caídas, y tú también lo puedes alabar, con nuestras caídas, con nuestros errores, tiene que haber una tendencia, o hacia abajo o hacia dónde. Por eso yo quiero, hermano, que usted salga de aquí en esta mañana con la decisión, con la determinación de decir: yo quiero ser esa generación. La generación que se cae, pero que se cae subiendo ¿hacia dónde? Como Jacob, como Isaac, como Abraham. Entremos a analizar un poquito, hermano. ¿Por qué Dios no dice yo soy el Dios de qué? Esaú, el Dios de Ismael. Miren. Entramos en la historia bíblica que Isaac y su esposa Rebeca ¿qué? ¿Tienen hijos? Pero mientras que Rebeca estaba en estado de gestación, sentía lo que sienten las mujeres cuando están embarazadas. José, gracias a Dios que nosotros no sentimos eso, ¿no? Pero las mujeres saben. Yo me imagino, hermano, que si yo me siento una cosa, ¿qué es esto, no? Pero una mujer que se casa, un día siente una cosa en el estómago, una cosa que se mueve, yo no sé cómo es, pero las mujeres saben lo que yo estoy diciendo. ¿Es así o no es así? Pero es una sensación no de susto. ¿Es de susto de qué? Pero esta mujer se asustó porque lo que había en su vientre o en su matriz no era un movimiento casual. ¿Era qué?
un conflicto. Y ella dice, ¿pero qué cosa es esto que yo tengo aquí? Y parece que había allí bronca, ¿no? Y allí estaban, ¿quién? Jacob y Esaú. Y entonces ella dice, qué fastidio tengo ella. Pero vino el ángel y le dice, mira, no te asustes, que estas son dos naciones, que son dos pueblos. Hermanos, ¿cómo Dios sabe que uno iba a buscar a Dios y el otro no lo iba a buscar? Es que desde que se forman los genes, los cromosomas y todas esas cosas, hay algo que marca a los seres humanos. Y Jacob fue marcado. Pero nace primero ¿quién? Esaú. Y por nacer primero Esaú tenía el privilegio de recibir la bendición, la primogenitura, el líder, el sacerdocio, la bendición. Era el hombre que tenía que la responsabilidad. Y debo decirle que Jacob amaba a Esaú, pero Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Pero cuando van a salir, Esaú, que siempre se identifica como aquel que siempre está buscando la bendición de Dios, el hombre que está buscando ¿qué? A pesar de sus errores y sus defectos, pero está buscando ¿qué? La bendición de Dios. Desde el momento que nace, le dice al otro, no, déjame a mí primero. ¿Pero qué? No vino la bendición, le tocaba a Esaú. Y pasaron los días, el nacimiento, y crecieron. Y Esaú tenía una característica: siempre estaba pensando en deleitarse así, pensando en el presente, en los placeres, en el día de hoy. No le interesaba el día de mañana. Pero Jacob era muy diferente. Jacob no pensaba en sí. Jacob pensaba en amar a Dios, en servir a Dios, en hacer su voluntad. No vivía para el presente. Siempre estaba ¿qué? Mirando hacia el futuro, hacia su Dios. Por eso es que Dios dice, yo soy el Dios de ¿quién? De Jacob. Y pasan los días, y un día llega cansado Esaú del campo, y entonces Jacob estaba haciendo un guisado. Yo me imagino con esas especies, con aquellas cosas de aquel entonces, que todo era orgánico, y orgánico lo doy, no, quítense eso de la mente de orgánico. ¿Y por qué? Y hay que alimentarse con la dieta del Edén. ¿Dónde está el Edén? Está en la tierra. Quítense eso de su cabeza, hermano. El Edén está en el cielo. Hay que alimentarse con lo que hay en la tierra, lo mejor. Y entonces llegó allí y aquel potaje, aquel sancocho, ¿cómo más lo pudieron calificar? A la sopa, no sé. Ustedes quieran. Y este hombre llega cansado y hambriento. Pero como Saúl estaba pescando siempre la bendición de Dios, él dijo, la primogenitura, ¿yo qué? Yo la quiero porque yo quiero servir a Dios. Y el hermano le dice, oye, dame un poco de potaje. Y él le dice, no. Pero mira, dame que hay bastante. Y dice, bueno, vamos a hacer un negocio. Si tú me vendes tu primogenitura, yo te doy mi plato de lenteja. Trato hecho con liviandad. Quiere decir que Saúl despreció ¿qué? La primogenitura. Saúl despreció ¿qué? El sacerdocio. Saúl despreció ¿qué? Las bendiciones. Saúl despreció a Dios. ¿Cuánta gente hoy está vendiendo su primogenitura por un salario, por una nota escolar, por un título? Así pensó Saúl, ¿para qué me sirve? Ustedes me entienden, eso es bueno. Me están siguiendo. Están siguiendo. Pero me equivoqué. Me equivoqué. Es que Saúl, ya ustedes saben que es Esaú. Es Esaú, por si se va un Saúl, ¿no? Este pobre también tuvo el mismo problema, ¿no? Triste. Y entonces, hermano, ¿para qué me sirve? Estaba pensando en el hambre de hoy. Jacob
como siempre estaba pescando la bendición de Dios, dijo, dámela. Y la obtuvo. Legalmente, ¿sí o no? Se la dio. La herencia espiritual se la entregó. Pasa el tiempo, los días, los meses, los años. Ya Isaac está ¿qué? Ciego, está paralítico, está postrado en cama, sabe que se va a morir. Y entonces Sara estaba siempre ¿qué? Sara, no las mujeres. Rebeca siempre estaba ¿qué? Así no son las mujeres, pero Rebeca sí. Y oye cuando le dice Isaac a Esaú, oye, ya yo voy a morir, prepárame un guisadito como tú lo sabes hacer. Tú que vas al campo a cazar, prepara una casa porque quiero bendecirte. Pero bendecir al que no le interesa la bendición, al que la despreció. Y entonces Rebeca oye y le dice, Saúl, llegó la oportunidad, a Jacob llegó la oportunidad, por favor, vete allí a la manada y busca un corderito bien tierno y trae para preparártelo. Ahora no es Jacob el que prepara, es Rebeca, que sabe cómo ha alimentado a quién, a su esposo durante muchos años. Sabe echarle el sazón, la sal, el picantico mexicano, Moisés, si existía en aquel tiempo, ¿no? Y entonces prepara todo eso, y mientras que Saúl iba al campo a buscar su casa, ella lo preparó. Y entonces Jacob le dice, mamá, pero hay un problema, él es velludo, yo no. Tranquilo, las mujeres son muy hábiles, son muy astutas, extraordinarias. ¿Qué sería de nosotros sin las mujeres? Yo llevo una semana, hermano, solo en mi casa. Ya ustedes se pueden imaginar. Pero Dios es bueno y dijo, siempre haré ayuda, ¿qué? Idónea, wow. Ahora, hermanos, y preparó su comidita, le puso con el cabello de los pelos del carnerito, de la oveja, pues se los pegó allí. Ya Saúl el pobre estaba ciego, le puso un vestuario para el olor, y entonces llega con su bandeja allí con ese olor que llenó la habitación. Y entonces le dice, papá, aquí estoy con tu guisado. Y tan pronto dijo, sí, muy pronto. Y aquí comienza a fallar Jacob. Entonces, pero ¿cómo la encontraste? Dios me la puso. Mentira. Ven acá, acércate para que me la des. Pero quiero abrazarte y besarte. Dice, porque tus palabras me suenan ¿a quién? A Jacob. Pero cuando huele dice, no, es el olor a campo. ¿De quién? De mi hijo Esaú. A ver, tocarlo. Hermano, todo eso era mentira, todo eso es un cuento, todo eso es un show. Y Dios está en el cielo. Pero es algo que Él está haciendo porque quiere asegurarse la bendición de Dios, pero por la vía equivocada. Como lo hizo Abraham. Cuando Dios le dijo, aquí tienes un hijo que va a ser Isaac. Pero él trató de ayudar a Dios con una de las concubinas, la esposa. Entorpecieron el bello plan de Dios. Y así fue, hermano. Se comió la casa. Y ahora bendijo ¿a quién? Bendito serás tú, mi hijo. Y los pueblos te servirán. Claro que sí. Hasta hoy los impíos tienen que servir al pueblo de Dios. Y todavía queda un rastrojo por allá, por el Medio Oriente, de ese pueblo. Pero cuidado, ese pueblo está bendecido, hermano. A pesar de sus horribles pecados, ese pueblo está rodeado de enemigos. Y hay paz. Y tiene dentro enemigos. La mitad de Jerusalén oriental es musulmana y tienen paz. Le están disparando cohetes y no matan a nadie. Yo me maravillo de todo eso. Dios ha bendecido ese país, pero Dios también ha bendecido a su pueblo, que somos nosotros. Y salió Jacob, y al momento llegó ¿quién?
papá, aquí traigo. Y Isaac, ¿qué? Se estremeció. Yo he hecho. Y le dijo, hijo, ¿quién eres tú? No, yo soy Esaú, tu hijo. Pero espérate, ¿y quién vino aquí anteriormente? ¿Cómo? Sí, ya yo bendiga a tu hermano Jacob. ¿Y saben ustedes lo que dice él? Este me hace un plantado. Allí lo dice la Biblia. Este me hace un plantado, ¿qué? 2 veces. Me quitó la primogenitura. Mentira, tú se la diste. Y ahora me ha quitado, ¿qué? Padre, bendíceme, no hay más bendición para mí. Y Isaac lo bendijo también. Tú vas a ser también un pueblo grande, pero tú vas a servir aquí. El mayor al menor. Y Jacob bendijo a su hijo. Y Esaú dijo, me las vas a pagar, Jacob. Esto no se queda así. Cuando papá y mamá mueran, vas a ver. Y Rebeca, ¿sí? Oyó. Y le dice a Jacob, oye, prepara el bulto y vete. ¿A dónde? Vete allá a mi tierra, la zona de Labán. Y vete para allá hasta que ese pecado de Jacob, de mentir, de ser un bravo, por eso el nombre de Jacob es que mentiroso, usurpador, ladrón. Eso es lo que significa ese nombre. Hubo que pagar las consecuencias. Pero hermano, ahora aquí es cuando empieza. Yo me imagino a Jacob. Pienso que haya sido por la mañana tempranito. Salió por la puerta, miró con sus ojos, ya ustedes saben. ¿A dónde voy? ¿Qué será de mí? ¿Qué me ocurrirá en el camino? ¿Cuál será mi futuro? Estoy perdido, estoy fracasado. Y desde que Jacob salió de la presencia de su hogar, de sus padres, salió arrepentido. Salió llorando. Salió con un corazón compungido. Pero hermano, que Dios tiene Jacob y que Dios tenemos nosotros. Que cuando le fallamos, Él no nos abandona. ¿Hacia dónde se dirigía ahora? Había un camino que recorrer y lo iba a sorprender la noche. ¿Dónde voy a dormir? Yo quiero hacerle una pregunta, hermano. Como la educación era oral, de padre a hijo, ¿qué le habrá contado Isaac a Jacob? Tiene que haberle contado historias. ¿Cuál era quizás la historia más inolvidable en el episodio de la vida de Isaac? A ver. Esa nunca se le iba a olvidar. Y esa tiene que habérsela repetido 1, 2 y 3 veces. Cada noche. Cada noche. El sacrificio. Jacob, ¿sabes una historia? Mi papá Abraham, Dios le prometió un hijo. Y ese hijo era yo. Y a la edad de la mocedad, de los 18, de los 21, estaba yo, mira, por favor. Y un día dice mi papá, oye, vamos a ofrecer sacrificio. ¿A dónde? ¿A dónde? Marquen ese nombre. ¿Monte qué? Monte Moria. ¡Wow! ¿Saben ustedes que el Monte Moria es el sueño de Dios? El Monte Moria es el programa de Dios, es el plan de Dios. Y ahora dice, vamos al Monte Moria a ofrecer sacrificio. Y yo fui para allá, estuvimos 3 días caminando hacia el Monte Moria. Y cuando llegamos al Monte Moria le pregunto, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y sabe lo que me dijo mi papá? Que era un hombre de fe, el padre de la fe. Y digo, no te preocupes, ¿Dios qué? Y yo me imagino allí, hermano, esas tardecitas ya, que no había televisión, que no había radio, que no había nada. Se iba la luz del sol a comer y a sentarse allí con la luz de una tea, ¿no?
Y levantamos el altar y pusimos la leña y lo preparamos todo. ¿Tú sabes lo que se le ocurrió decir a mi papá? Isaac, ¿tú sabes que tú eres el sacrificio? ¿Cómo? Sí, tú eres el sacrificio. Tú vas a morir en este altar. Jacob, ¿qué tú habrías hecho si yo te hubiera dicho eso? Imagínense, diferentes generaciones, diferentes tiempos. Entonces yo le dije, arriba, papá. Y me dejé amarrar y me acosté. Y sabes que mi papá levantó el cuchillo. Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ahora está en escena Jacob, el Dios de Jacob. Y levantó el cuchillo, pero en ese momento cuando ¿qué? Una mano lo detuvo y una voz le dijo, basta, ya sé que tú eres mío, Abraham. No me has negado a tu hijo. Y siente detrás, ¡ah! Había allí un carnero, un chivo, trabado por los cuernos. Hijo, ¿qué te parece? Y papá, ¿dónde ocurrió eso? Eso fue en el monte Moria. Pero Abraham no sabía que ese era el monte de la santidad, que ese era el monte del plan de la salvación, que ese era el monte maravilloso. Y ahora Jacob sale y no sabe dónde se va a quedar. Y emprende su viaje. Ahí, aprovechando, apurándose para que no lo sorprenda la noche en el medio del camino. Y va llegando a un monte que era cerca a una ciudad, la ciudad de los Jebuseos, que es lo que hoy es Jerusalén. Y entonces, hermano, allí era una ciudad que ahora no se llama Moria, se llama ¿qué? Luz. Y allí en ese lugar, dice, este es el lugar donde siento paz y tranquilidad. Aquí me quiero quedar yo. Puso una piedra, se acostó y entonces se quedó dormido, pero vio que una escalera de ángeles que subían y que bajaban. Y allí él quedó maravillado de esa escalera, porque esa escalera era Cristo Jesús. La escalera por donde descendía a buscar este planeta Tierra a la generación que le buscan, como le buscó Abraham, Isaac y ahora Jacob. Porque ya él estaba arrepentido, ya él se había confesado ante Dios. Y duerme aquella noche plácidamente en la ciudad de luz, en el monte Moria. Allí, más tarde, David ofrece una ofrenda en la era de Hernán Jebuseo por la plaga de la mortandad, por haber contado al pueblo. Allí David ofreció en el monte Moria, donde Jacob vio que la visión. Más tarde, allí David, cuando conquista Jerusalén, dice: tráiganme el arca. Y va a posar ¿dónde? En el monte Moria, en la ciudad de luz, en la era de Hernán Jebuseo. Allí en ese lugar donde Jacob vio la escalera, se plantó el templo de Jerusalén. Allí Cristo fue ofrecido. Allí Cristo ascendió cuando se fue con sus gavillas. Y allí descenderá Cristo por tercera vez. Y allí, cuando ponga sus pies, se hará una llanura y descenderá la santa ciudad, el trono de Dios, mi monte santo. Allí fue a parar ¿quién? Jacob. Se dan cuenta, hermano, que la generación que busca a Dios, hay un programa, hay un itinerario que, a pesar de nuestros errores, de nuestra falla, de nuestros pecados, pero la generación que busca a Dios se humilla y se arrepiente, y Dios siempre hará justicia y derramará bendición. Gloria a Dios. Vale la pena ser de la generación de Jacob, hermano, de la generación que busca a Dios. Y dice que allí levantó el que un altar, y digo: voy a dedicar esto para todas las generaciones. Esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta. Estaba profetizando
allí estaba que iba a ser plantado el trono de Dios. Gloria al Señor. Hermano, Dios no hace las cosas al azar, ni a lo como quiera. Hay un programa, hay un itinerario para todo. Y ese programa y ese itinerario se cumplirá en la vida de esa generación que busca al Dios de Jacob. Yo quiero ser de esa generación, hermano. Te pregunto en esta mañana, ¿tú no quieres ser de esa generación? Te desafío para que en el nombre de Cristo, con nuestros errores, nuestros defectos, nuestras caídas, seamos de esa generación del Dios de Jacob. Jacob salió de allí y fue a su tierra. Como él engañó, porque lo que uno siembra, ¿qué? Como él engañó a su hermano, ahora Labán, ¿qué? Lo engaña por la mujer que quería y la mujer que deseaba, no, le dio otra. Y tuvo que trabajar 7 años más, 14. Creció. Allá Labán le hizo trampa. Le hizo trampas. Pero en la persona que es bendecida, la persona que busca a Dios, hermano, las maldiciones se convierten en bendiciones. Creció y llegó el tiempo. Llegó el tiempo del regreso. Ahora Jacob tiene que enfrentarse ¿a quién? No solo a un hermano, Esaú, sino a un pueblo, descendientes de Esaú, que están dolidos. ¿Por qué? Por la pérdida irreparable. Y ahora él dice: Señor, yo tengo que ir a mi tierra, porque esa tierra tú me la diste a mí también. Y entonces hace una estrategia humana. Divide su campamento ¿en qué? En 3, porque oye noticia, tu hermano Esaú viene con 300 hombres a matarte. Él dijo: llegó el día final, llegó mi aniquilación. Pero hizo su estrategia. Dividió el campamento. Y cuando dividió el campamento en 3 zonas, cuando llegó la caída del sol, él usó la estrategia que debe usar todo el mundo. Cruzó su Jaboc, el arroyo del Jaboc, y se fue a un lugar solitario. Tu monte. Déjale su monte. Déjale su monte. Yo tengo mi monte, hermanos. A cualquier hora de la noche yo estoy en mi monte. Y te desafío para que tú busques tu monte, como lo hizo Jacob. Por eso Dios dice: el Dios de Jacob. Tienes que hacerlo, hermano. Si tú no haces eso, tú no recibirás tu porción, la herencia de Jacob. Y allí, hermano, él se postró y le dijo: Señor, aquí estoy, cuán pecador, cuán malo, cuán sucio, cuán ladrón. Y allí le derramó ¿qué? Toda su vida. Y mientras estaba con aquella angustia, arrepintiéndose y confesando, sintió que una mano ¿qué? Se apoderó de él. Estaba en una zona de ladrones, de hombres peligrosos, y él dijo: me van ahora ¿qué? A matar. Por lo tanto, tenía una angustia física y una angustia mental. La angustia mental, que sus pecados fueran perdonados, y la angustia física, que no lo mataran. Y ahí comienza la lucha, y la lucha continúa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero saben ustedes, yo me imagino de dónde sacó fuerza Jacob para estar luchando toda una noche. Pero el que busca a Dios se rejuvenece como el águila. Caminará y qué, correrá y qué. Así que Dios qué, le dio la fuerza, y allí estuvo la noche entera luchando. Perdóname, Señor, y para que no me maten, y perdóname, Señor. El día estaba por rayar. La lucha continuaba. Luchando por la vida, luchando por el arrepentimiento de su pecado. Y ya al rayar el alba, siente un toque. ¿Dónde? En su cadera. Dice: esto no es un arte marcial. ¿Esto es qué? Poder de Dios. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que ¿qué? Hasta que tú no me bendigas. Mi iglesia, ¿cuál es tu pecado y mi pecado? ¿Cuáles son nuestros errores? ¿Cuáles son nuestras fallas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras flaquezas? Tienes que luchar con Dios. No de carrera: Señor, tú sabes que hoy violé el sábado, compré gasolina o compré comida, perdóname. No, hermano, eso no es así. Eso es lo que estamos nosotros acostumbrados. Hay que aferrarse. Jacob se aferró. Dijo: no te soltaré hasta que tú no me bendigas. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás más Jacob.
te llamarás ¿cómo? Israel. Padre, pueblo de muchedumbre. Padre de una iglesia. Padre de una generación que me busca y no me suelta. Gloria a Dios. Salió de allí cojeando, pero vencedor. Salió de allí cojeando, pero vencedor. Y allí salió al encuentro con su hermano, y aquel hermano que había salido a matarlo, ahora lo recibe. Mi hermano, bienvenido. Hermano, la generación que busca a Dios, el enemigo tratará de destruirlo. ¿Pero qué? Podrán, porque somos bendecidos. Querida iglesia, ¿qué lección extraemos de esta linda y bella historia de la generación que busca al Dios como lo buscó Jacob? Jacob te representa a ti y me representa a mí. Jacob representa a la iglesia. Jacob representa a la generación que vive en medio de un mundo, de una generación perversa, maligna, corrupta, inmoral, como los días de Noé, comiendo, bebiéndose y dándose en casamiento. Una generación que no conoce a Dios, una generación que solamente piensa en sí, en comer, en beber y pensando en sí. Jacob representa a esa generación, y tú y yo formamos parte de esa generación que en medio de la corrupción tenemos que buscar al Dios de Jacob. Esa generación, hermano, del Dios de Jacob, que somos tú y yo, que es la última generación, nos tocará vivir el periodo más difícil y más angustioso de la historia de la humanidad. Tiempo cual nunca ha habido, tiempo de angustia. Y será un tiempo de angustia como el de ¿quién? Como el de Jacob. Mi pregunta, iglesia, ¿te estás preparando para ese tiempo? Viene y está a las puertas. Yo no sé si tus radares espirituales están captando lo que está aconteciendo alrededor del mundo, lo que está aconteciendo en las naciones, lo que está aconteciendo en el mundo del demonio, lo que está aconteciendo en el mundo religioso. Yo no sé si tú te das cuenta. Ahora Polonia es otro país que adopta la ley dominical. Colombia adopta la ley dominical. Pero ese no es el problema. El problema es cuando llegue a Norteamérica, donde estamos tú y yo. Y cuando llegue ese momento, hermanos, ya no es tiempo de buscar a Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque si tú y yo hemos cultivado el carácter de Saúl, de estar viviendo para el presente, de estar viviendo para la farándula, para estar viviendo de lo que dije José, de lo que dice, yo no, gracias a Dios que ni sé quiénes son. Ustedes saben. ¿Cuál es el último artista? ¿Cuál es la última película? ¿Cuál es esto? Si tú has estado enredado en ese mundo comiendo y bebiendo, si tú has estado en ese mundo, despegarte de ese mundo, hermano, no es de hoy para mañana. ¿Entienden? Que lo digan los que han sido una vez esclavos del tabaco o del cigarro, o esclavos de la bebida, o esclavos de la pornografía, o esclavos de la droga. Que lo digan, a ver si eso se deja de hoy para mañana. Y cuando llegue la ley dominical, que ahora tú digas, ahora voy a prepararme, demasiado tarde. Por eso se necesita ahora, en este momento, la generación de Jacob. Esa generación, la Biblia la define así, y terminamos. Salmo 24, póngalo ahí. El Salmo 24, que es el contexto del estudio de esta mañana. En el Salmo 24, del versículo 1 en adelante, póngalo ahí. Estás en el 6. Comienza el salmista. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es Jacob y Esaú. ¿Sí o no? El mundo y los que en él habitan. Y comienza en el versículo siguiente una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿El limpio de qué? Hermano, nuestras manos, que no se manchen con el diezmo de Dios. Por favor, no se manchen con el diezmo de Dios. No pierdan el dinero
la salvación por el plato de lenteja como Saúl. Se los estoy diciendo de corazón, hermano. Denle a Dios lo que es de Dios. Prueben a Dios y serán bendecidos como Jacob, el limpio de manos. Y cuando hablo de diezmo, hablo de los negocios. No se aprovechen de los más débiles. Seamos transparentes, de medida apretada y remecida. Ahí está la bendición de Dios. Cuando hagas un trabajo, no cobres más. Cuando vas a hacer un favor, no lo hagas por una milla, ve con el qué, 2. Esos son los que estarán ¿qué? En el monte santo. El limpio o puro de qué, el que no ha elevado su pensamiento a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, ese recibirá la bendición de Dios. Esa es la generación de Jacob. Esa generación se constituye, como lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Mas vosotros me seréis una nación de gente que santa, de real sacerdocio, de un pueblo adquirido. Esa es la generación que busca al Dios de Jacob. Esa generación será vencedora. Esa fue la generación que vio Juan, el vidente de Patmos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y los versículos 9, cuando preguntó: ¿y estos que están aquí con palmas en las manos, cantando, dando vítores, vestidos con ropas blancas, quiénes son? Y entonces se oyó la voz que dijo: tú lo sabes, estos son los que salieron de la gran tribulación. Estos son los que formaron parte de la generación de Jacob, de los que buscaron a Dios mañana, tarde y noche. Esos están aquí por la gracia, por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Hermano, yo quiero ser de esa generación. Y yo quiero que tú seas de esa generación. Generación de los vencedores, generación de los triunfadores. Esa generación recibirá el sello de Dios. Esa generación pasará incólume el tiempo de las 7 plagas, porque vivirá bajo las poderosas alas del que habita al abrigo del Altísimo. Esa generación verá cómo los impíos se volcarán para destruirlos en una noche. Pero esa generación verá la intervención divina. Los cielos se han de abrir. Aparecerá el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esa generación de Jacob dirá: este es mi Dios, a quien busqué y a quien esperé. Y la respuesta del Rey de Reyes dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Esa generación de Jacob entrará victorioso por las puertas eternas de la santa ciudad. Esa generación de Jacob se sentará en la mesa kilométrica. Esa generación de Jacob vivirá con el Señor por los siglos de la eternidad. Iglesia, te desafío en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Sé parte de esa generación. La generación de Jacob. La generación que tiene su vista puesta en el reino de los cielos. Hermano, que Dios nos bendiga. Hermano, que Dios nos ayude. Y que muy pronto, cuando las cosas empiecen a cambiar, se verá la diferencia entre los Esaú y los Jacob. Se verá la diferencia entre la generación que se olvidó de Dios. Se verá la diferencia entre la generación que no conoció a Dios y la generación que conoció a Dios. Que tú y yo y nuestra familia seamos parte de esa generación. Dios nos bendiga. Gracias por tu palabra en esta mañana. Es viva, es eficaz y es poderosa. Gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana, que ha sido un desafío para mí y también es un desafío para tu pueblo en esta mañana. El gran desafío es de formar parte de la generación que busca al Dios de Jacob. Señor, desde que yo descubrí para
para preparar este sermón, mi oración constante es: Señor, yo quiero ser de esa generación. Señor, yo quiero formar parte de esa generación. Yo quiero que mi familia forme parte de esta generación. Pero también he orado por esta iglesia, por cada hermano, por cada familia, por cada esposo, por cada esposa, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros hermanos que nos visitan. Señor, queremos ser parte de esa generación. Ayúdanos, por favor. Tenemos caídas, cometemos errores y fallas, pero gracias por esa escalera que Jacob vio, que es un símbolo de Cristo. En esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos para ser esa generación de los fieles, de los puros y de los santos. Y eso solo se logra a través, únicamente, por la gracia redentora de Cristo Jesús. Bendice tu congregación en esta mañana, tu pueblo. Bendice los alimentos y ven pronto a buscarnos. Es nuestro anhelo y deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermano.